Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar en Disfrutando Uruguay. Uruguay. Sí, la verdad que disfrutando el Uruguay, Buenos Aires, soy argentino pero vivo en Madrid, así que estar por estos lados Es como estar en casa. Sí, reconocer olores, reconocer gente, amigos, así que muy contento de estar por acá, muy feliz. Bien, además en una fecha muy particular, ¿no? Sin Porque dudas. es una fecha dedicada a los jóvenes, por más que la vida entera debiera estar dedicada a los jóvenes. Bueno, no todos dicen eso, pero coincido, al menos los que trabajamos en juventud, coincidimos con vos en que hay que darle un poco más de fuerza y de importancia a los temas de juventud. Pero bueno, las Naciones Unidas ha decretado el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud y es un día como muy importante para, sobre todo me parece que el camino que ha tomado Uruguay, que es un día de reflexión, de análisis, de debate, de puesta arriba de la mesa de lo que el gobierno y los distintos ministerios están haciendo en materia de juventud, creo que es una buena manera de comprender el Día Internacional de la Juventud, de entender cuál es el objetivo final, ¿no? Bueno, una rendición de cuentas en torno a los jóvenes, creo que es una muy buena iniciativa que es muy valorada en otros lugares de la región. Y es el segundo año consecutivo que el 12 de agosto lo paso en Uruguay, así que muy contento. Buenísimo eso, Sí. ¿no? Te vamos a recibir todos los 12 de agosto. Vale, sí, sí. Bueno, llegó el humor del programa, llegó Jonathan Kevin, que no está en edad joven. Ya como que ¿Cómo no? Oh, ¿cómo no? Ya la pasaste con IVA y con Si la adolescencia ahora está acabando hasta los 40, me parece. Sí, vos sos un niní perfecto. Es eso. Ah, esa de los ninis. Acá ha causado en algunos, ¿no? A mí me pasa. Yo decía, es un niní. ¿Mm? Algo que viene de España, justamente, ¿no? Nace por ahí el tema niní y nosotros consideramos que los jóvenes no han tenido oportunidad. Que cuando le damos la oportunidad, los jóvenes empiezan a transitar un camino distinto. Y en este caso, nuestra INJU trabaja no solo en reflexionar y en rendir cuentas para lo que algunos es el futuro, piensan los jóvenes son el futuro del país, no están hoy. Pero justamente eso, rendirles cuenta para hacerlos sentir en un presente vital, pero además también esa política de dar, de hablar, de reflexionar, de buscar oportunidades y de tratarla con alegría, porque se trata de eso. Sin dudas. Vos hablabas de los ninis, ¿no? Y a mí es un tema que me hace reflexionar mucho y en esta lógica de estigmatización que muchas veces los jóvenes sufren, particularmente los medios de comunicación, pero que es una distancia que los jóvenes no solamente tienen con los medios, sino también con la clase política y con algunos adultos que miran a los jóvenes con distancia, con temor, sin credibilidad, sin confianza. La palabra nini representa demasiadas cosas, ¿no? Y no cosas tan buenas. Yo siempre digo que es como la estigmatización al cubo, ¿no? Porque es dos veces no, ¿no? Es decir, no estudian ni trabajan. Y son muchos, es verdad que nació en España, que se estudió mucho en España, pero tal vez uno de los principales estudios que el Instituto Nacional de la Juventud de España hizo ahora unos 3 años, en el marco de su Observatorio de Juventud, demostraba cómo esos supuestamente ninis hacen un montón de cosas. O cuidan a sus hermanitos, o ayudan en la casa con la limpieza, o participan en política, o participan en una ONG. O sea, son un montón las cosas que hacen. Claro, hay una figura muy adulta que es, y esa famosa pregunta que nos hacían a los que tenemos más de 30, igual que acá el compañero del humor, cuando terminábamos el colegio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? Una figura, ¿no? Que era una pregunta que era durísima arriba de nuestra cabeza. Y la verdad que las personas jóvenes están a veces por fuera de esas categorías. Tal vez estudian y trabajan en otros ámbitos, en otras características. Obviamente, mucho para decir sobre la informalidad, tanto en el mundo del trabajo como en el mundo de la educación, pero a veces utilizar esa figura nini creo que lo único que hace es acentuar la distancia que a veces los adultos tenemos de las personas jóvenes y que nosotros no la percibimos, pero ellos lo perciben con mucha crudeza porque es duro pensar que esas personas no hacen absolutamente nada. Y en el fondo es la figura que representa. Bueno, son ninis, no estudian ni trabajan. No se imaginan que están en una esquina tomando cerveza haciendo nada durante todo el día. Y eso no es representativo de una realidad mucho más compleja, mucho más diversa y sobre todo mucho más desigual, ¿no? ¿Por qué las causas por las cuales se estigmatiza a los jóvenes? ¿Es solo acá? ¿Es más allá de acá? Ahora estamos enfrentados, bueno, a una ley de baja de edad de imputabilidad que de alguna forma confronta uruguayos con uruguayos y sentimientos fundamentalmente de muchísimos de nosotros. También hay algunos espacios de recuperación por parte de los trabajadores uruguayos, por parte de algunas empresas comprometidas, y vemos que en un porcentaje de 200 y pico de jóvenes, que son los que han accedido a estos planes, bueno, no han reincidido después.
Es una muy buena tu pregunta de por qué se estigmatiza a los jóvenes, porque una vez se analiza siempre cómo se los estigmatiza, pero a veces se pregunta poco por qué. Claro. Creo que es una respuesta compleja, que juega en muchas canchas, digamos. Máximo, porque acá en porcentaje, por ejemplo, de delitos, es solo muy un bajo. 8% el Sí, de los jóvenes. sí. Y sin embargo nos estamos enfrentando a una reforma electoral o a un planteamiento de reforma electoral por este tema. Totalmente. Sobre el tema de la baja o no a la baja, la OIJ siempre ha tenido una posición histórica, digamos, que no hace al presente o una cuestión coyuntural. Históricamente hemos estado, las posiciones políticas de la organización han sido siempre contrarias a la baja de la edad de imputabilidad. Sobre todo por dos cuestiones. Por un lado, porque entendemos que no ha funcionado. Lo tenemos comprobado, digamos, en donde se ha logrado bajar la edad, no ha resuelto absolutamente nada. O sea, no bajó la criminalidad, no aumentó el control social, no generó ni más ni menos tranquilidad, porque efectivamente, como vos decías, la incidencia de los jóvenes, de los adolescentes, en el delito es muy baja, por lo tanto no vas a resolver el problema. Y el segundo aspecto, que es el que al menos con el que yo siento más cercanía, con el que me siento más cómodo con ese argumento, es que en el fondo es profundizar la brecha entre los que creen que hay ninis y los que creen que no hay ninis, entre los adultos y los jóvenes. Y esa incomprensión que aumenta, que crece, esa incomprensión que se da en la casa, pero se da en el colegio, en el liceo, se da en la universidad, se da en la calle, se da en el estadio de fútbol, entre adultos y jóvenes. Por eso me parece que tu pregunta sobre por qué se estigmatiza es una pregunta que hay que empezar a responderla con más claridad. Creo que señalar a los adolescentes como el problema de la sociedad y el problema de la inseguridad y el problema de todo lo que nos pasa es una manera de profundizar la brecha que puede existir entre estos aspectos. Por lo tanto, creo que una sociedad... Cuando planteamos, Alejo, el tema de la agresividad o la violencia que se da en la sociedad y todo lo demás, en este caso los jóvenes no son víctimas de nuestra violencia. Bueno, nosotros el año pasado hicimos la primera encuesta iberoamericana de juventudes. Hicimos el mismo cuestionario en toda Iberoamérica, hicimos unos 25.000 entrevistas y le preguntamos a los jóvenes no tanto si tienen trabajo, si no tienen trabajo, si van a la escuela, si no van a la escuela, cosas que ya las sabemos por miles de estudios que se hacen, que son los estudios que después terminan cuántos ninis hay, digamos, claro, ¿no? Nosotros lo que decidimos fue preguntarle qué piensan, qué sienten, cómo están viviendo su realidad. Y le preguntamos cuál era el principal problema de los jóvenes. Y uno diría, bueno, ¿qué diría un adulto? Que no tienen trabajo y que no tienen educación, o que no tienen acceso a la universidad, o que... No, el primer problema de los jóvenes es la violencia y la inseguridad. Te voy a decir, pucha, no voy a decir otra cosa. Decir, pucha, acá hay una realidad que nos sorprende a todos, ¿no? Para toda la sociedad, los principales victimarios de nuestra realidad, de nuestra inseguridad, de nuestra violencia, la droga en las calles, el alcohol, la violencia en los boliches, todo eso pasa porque los jóvenes son los protagonistas de la violencia, la inseguridad, de los que nos roban, los que delinquen, los que se drogan. Y vos te preguntás a los jóvenes, ¿cuál es su principal problema? Y te dicen, no, a mí también me roban Claro. a mí también me roban y siento violencia, y siento temor, y siento inseguridad. O sea, es un problema de todos. Señalar a un solo aspecto, o un solo sector de la sociedad, creo que lo que hace es romper sociedades que lamentablemente se han ido rompiendo con el tiempo, ¿no? Particularmente en unos procesos que hemos vivido en el Cono Sur y en otros países, sobre todo de Sudamérica, en torno a unos años que generaron muchos ganadores, pocos ganadores y muchos perdedores. Y bueno, salir de esa cuestión no es fácil en términos sociales, en términos políticos, económicos o culturales, pero claro, tampoco es fácil en términos de sociedades que eligen un sector al cual le siguen poniendo la cabeza arriba del pie. Y me parece que seleccionar como el grupo a defenderse a los adolescentes es, sí, coincido contigo en que los jóvenes son el presente, no son el futuro, pero los pibes, efectivamente, si vos ya partís de la base en que un grupo muy pequeño de la sociedad es el problema de todos nuestros males, me parece que está planteando una sociedad que nos va a gustar menos. Creamos un mundo consumista, porque lo necesitamos para nuestras ambiciones personales. A ese mundo consumista alargamos los jóvenes, ¿no? Con un montón de demandas y necesidades, con un montón de ofertas. Y como vos decías, jóvenes que bueno, que no están preparados todavía para decidir a veces. No tienen tan seguro el que va a ser cuando sea grande. Como nos preguntaban cuando éramos chicos, ¿no? Y pasábamos de astronautas a superhéroes y claro, ahí abogados. Está. En esa época somos simpáticos cuando estamos indefinidos. Total. Después cuesta, ¿no? Total. Sí, ahí tu reflexión me trae a un estudio que hicimos en el año 2004, en donde aparecían una serie de paradojas de la realidad juvenil, ¿no? Entonces decías, bueno, estamos ante la generación mejor formada de la historia, pero la generación más desempleada de la historia. Estamos ante la generación mejor provista de salud de la historia, pero la que más muere por causas externas, como la violencia, la inseguridad.
Y estamos, y esta es la paradoja que me trae a correlación lo que vos decías, estamos ante la generación con mayor capacidad de consumo virtual, pero una generación muy limitada en su capacidad de consumo real. Digamos. Hay los mismos medios de comunicación que muchas veces estigmatizan, que ponen a los jóvenes en primer lugar, son los medios que fomentan el consumo permanente, la felicidad a través del consumo y el acceso a determinados bienes y servicios en los que la mayoría de la gente no puede acceder. Pero sobre todo me parece que hay un fenómeno en los medios de comunicación en torno al consumo que tiene que ver con esta lógica pendular. Que el día que delinquen, el día en que asesinan un grupo de adolescentes, entran a un bar y asesinan a alguien o golpean fuertemente y eso sale en los medios, la gente se crispa y se violenta, entonces los jóvenes son lo peor que nos puede pasar. Pero el péndulo después se mueve y todos queremos ser jóvenes, ¿no? Digo, desde las cirugías estéticas, al gimnasio, al perfume, a no sé qué. Entonces, esa lógica pendular, medio psicótica... A partir del Botox, claro, todo, ¿no? Medio psicótica que tenemos en la sociedad, los jóvenes no lo viven de manera... No les pasa por el costado, lo ven todo el tiempo. Claro. Ven esa contradicción nuestra todo el tiempo. Y en estas sociedades consumistas... ¿En qué lugar se ubican, no? ¿En qué lugar se ubican, no? Pero insisto, yo creo que el día que nosotros decidimos atacar ese grupo etario, estamos atacando el cambio, estamos atacando la posibilidad de transformar un mundo que necesita ser transformado. Al menos a mí me toca trabajar, me quedan ya pocos años, digamos, pero me toca trabajar en esta organización, que es la única que existe a nivel mundial, que defiende y que trabaja los temas de juventud, y creo que es un grupo etario que a diferencia del que no hay que atacarlo, no hay que denunciarlo, sino que hay que darle cobijo, hay que protegerlo, para que efectivamente trate de enderezar una sociedad, trate de enderezar un mundo y hacerlo mejor, porque de lo contrario, como dice el proverbio chino, que repito mucho, es, si no cambiamos el rumbo llegaremos a donde nos dirigíamos. Y creo que la sociedad que tenemos hoy es una sociedad en la que buena parte de nosotros somos críticos, no nos gusta lo que está pasando en muchos aspectos. Y creo que la única posibilidad de cambiarlo es evitando estigmatizar a las personas que tienen mayor capacidad de hacerlo. Alejo, hay un montón de cosas cuando uno mira, tú hablabas de rendir cuentas, ¿no? En principio, tenemos problemas con la secundaria, tenemos problemas con la enseñanza media, Uruguay lo ha reconocido, el gobierno lo ha reconocido, de cómo llegarle, ¿no? A los jóvenes, de cómo entusiasmarlos con el tema de la educación para que luego, bueno, elijan su continuidad. Si es por el lado de la profesión, si es por el lado del trabajo técnico. Acá tenemos una UTU muy recuperada, una Universidad del Trabajo muy recuperada, muy activa. Bueno, la Universidad de la República, se han creado regionales, hay carreras en todo el país. Han accedido a la educación terciaria pibes de familias que no tienen tradición universitaria, y eso nos parece que está muy bueno. De repente falta un eslaboncito por ahí. Seguramente ustedes han tratado ese tema de cómo la educación le llega a los jóvenes. El tema de la educación media particularmente es un universo complejísimo. De hecho, ahora a la tarde estamos yendo a Buenos Aires porque vamos a firmar un acuerdo con el Ministerio de Educación de Argentina para justamente analizar un poco más ese fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno muy particular. Decía alguien, no me acuerdo quién, que cuando uno habla de educación media está hablando de una institución del siglo XIX, con docentes del siglo XX y con alumnos del siglo XXI, ¿no? Y ese conflicto que se genera en el aula entre la institucionalidad, los docentes y los jóvenes es un conflicto rico en materia de análisis, pero muy problemático en materia de continuidad. El abandono escolar es altísimo en nuestra región, pero no es un problema uruguayo, es un problema de la región. En general lo que ocurre es que los pibes se aburren, que los gurises se aburren. Claro, pero nosotros en vez de hablar de eso, por ejemplo, hablamos simplemente del resultado de las pruebas PISA. Claro, que es como comparar los chicos de Ámsterdam con los gurises de Tacuarembó. Yo qué sé, es una cosa rarísima, ¿no? Es decir, bueno, me compro un harakiri y me lo clavo 50 veces. Porque es real. Hace poco UNESCO hizo un estudio muy bueno que se llama Education for All, o sea, educación para todos, que lo hace cada 3 años, y mostraba un dato que es estremecedor, pero estremecedor, y particularmente me trae Uruguay, que es las niñas pobres de Singapur tienen mejor calidad educativa que las niñas ricas de Uruguay. Entonces decís, pucha, ¿no? ¿Cuánto hay para hacer? Claro. ¿Cuánta tecnología hay por poner adentro del aula? Pero sobre todo, ¿cuánta cultura juvenil hay que poner en el aula? Y ahí yo creo que hay un aspecto central. En la encuesta nosotros hicimos esta que te comentaba, la encuesta iberoamericana de juventudes. Los jóvenes no son tan críticos con los docentes como con los directivos de los colegios, con la autoridad educativa. Bien. Son muy críticos, son a los que más critican. Y creo que ahí hay un aspecto central que es poner la cultura educativa dentro del aula.
no solamente de contenidos, que eso se ocupan los pedagogos y los especialistas en educación y tal, pero yo creo que introducir mucho más la cultura juvenil dentro del aula puede relevar un aspecto central de la insatisfacción de muchos jóvenes, que sienten que están en una institución a la que están obligados a ir, a la que no les gusta ir, y en la que no se sienten representados, ni por los docentes, ni por la tiza, ni por el docente, ni por el directivo. Ahí hay un aspecto, me parece, de representación muy importante. El centro no pasa por ellos, ¿no? Creo que ahí hay que encantar un poco más, porque a las pruebas nos remitimos. Digamos, si tenés una media en América Latina entre el 55 y el 60% de abandono de la escuela media, algo está pasando en la escuela media. O sea, hay una emergencia juvenil que no está siendo tenida sobre todo en cuenta por una institución compleja como es la escuela, como son los ministerios de educación, como son los docentes, que hay una diferencia etaria muy grande entre docentes y alumnos, digamos. Y ahí tenés un desafío muy, muy, muy grande por esa terminal educativa. Coincido contigo de todos modos que procesos como los que se han dado de escuelas técnicas en muchos países de América Latina, como es el caso de la UTU u otras escuelas en la región, ha sido muy bueno. Pero claro, eso ya es cuando saliste de la escuela media. Claro. La escuela media es un universo complejísimo, en el que me parece que nunca terminaremos de leerlo, pero en donde yo creo que tiene mucho que ver este aspecto que te decía, la cultura juvenil, cómo meter la cultura juvenil adentro, cómo hacer que la escuela sea un lugar donde los jóvenes se sientan mucho más representados en su quehacer, en su vida cotidiana, en su entendimiento, en no ir de lo universal a lo particular, sino de lo particular a lo universal. Claro, dejemos claro que ahí la juventud tiene un compromiso, pero la obligación es nuestra, ¿no? Exactamente, porque el que entre comillas es penado son los padres, digamos. Entendamos. Claro. Y después hay un montón de reformas en Uruguay. Hablábamos de leyes que facilitan, bueno, el ingreso a los jóvenes y a distintos sectores de la sociedad vulnerables. Hablamos de un programa Yo Estudio, Yo Trabajo, ya que decimos ni estudio ni trabajo, que encaminaron un poco a las empresas públicas de Uruguay. Eso nos pareció muy bueno, nos pareció buenísimo, en realidad. Algo de turismo social que tiene que ver con quinceañeras y que le da la oportunidad a todos, la igualdad de festejar sus 15, ¿no? Para los que tienen y para los que no tienen. La interrupción del embarazo, pero con educación, cambio de identidad, matrimonio igualitario y ahora, bueno, la regulación del mercado del cannabis que hace o que intenta que los jóvenes se aparten, ¿no?, de las góndolas de los narcotraficantes. Bueno, pero estaba fantástico, me das un pie genial para comentarte algo que en lo que la OIJ está muy involucrada en el último tiempo, que es el tema de todos los debates que se están dando a nivel global por el tema de los famosos, no tan famosos, objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El mundo está discutiendo a partir de Río +20, bueno, cuáles son los objetivos que nos planteamos de acá a 15 años para desarrollar el planeta. Entonces la OIJ, que como te decía es el único organismo internacional en materia de juventud que existe, viene dando en Naciones Unidas una serie de debates muy grandes en torno a que los jóvenes no se queden afuera como estuvieron fuera de los objetivos de desarrollo del milenio allá en el año 2000. Y en esos argumentos que utilizamos para no dejarlos afuera decimos, los jóvenes, y particularmente en América Latina, vienen protagonizando los debates más interesantes y revolucionarios, en el mejor sentido del término, en materia de desarrollo social, en materia de inclusión, en materia de reconocimiento de las personas. Y creo que estos debates, estos puntos que vos marcabas, el tema drogas, el tema participación, el tema matrimonio igualitario, el tema salud sexual y reproductiva, el tema igualdad de género o reconocimiento de la diversidad sexual, son aspectos que en otros lugares no pasa. En otros lugares no pasa. O sea, en general, nosotros vivimos en un microclima muy positivo en estos últimos años en América Latina, donde se puede debatir todo. Y no solamente se debate para debatir, sino se debate para llegar a un lugar muy concreto, que es cambiar la estructura de nuestras sociedades. Claro. Yo siempre me acuerdo cuando empecé a trabajar en Argentina y en el tren se fumaba. Y siempre me pareció una locura, ¿no? Y un día se dejó de fumar y todos dijimos, una locura que se fumara. ¿Cómo puede ser que se fumara en un tren que es más chico que este estudio? Claro, sí. Todo el que quiere fumar, la señora con el niño, y una locura. El día se dejó de fumar y dijimos, claro, era así. El día que aparecen estas normas, donde decís, pucha, saquemos a los pibes de la góndola de los narcotraficantes, que le venden porquería, que los maltratan, que abusan de ellos, saquémoslos. Que se vuelven cada vez más adictos, ¿no? Exactamente, porque además le ponen más porquería dentro de la droga y tal. Reconozcamos que las personas que tengan una elección sexual determinada, no por eso no implica nada. Reconozcamos que las personas del mismo sexo que quieran convivir juntas, se quieran casar, tienen el mismo derecho que el resto. Así uno le quiera llamar matrimonio, otro le quiera llamar unión civil, como quieran, cada uno avanza a su ritmo. Son cosas que una vez hechas, uno dice, pucha, pero ¿cómo se puede estar en contra de esto, ¿no? Hace un año
empezaron a casarse las parejas. Y bueno, no pasó nada, no cambió nada. No cambia hay nada. gente más feliz. Totalmente. Sí, hay gente más feliz. Porque vivís en un clima de más Hay respeto. gente libre. Y porque no te fuman en la cara. Porque es una locura pensar que uno puede vivir con ese estigma o con esa desigualdad en una sociedad muy desigual. Entonces, dar esos avances legales, dar esos avances institucionalizados en la norma, creo que son avances muy importantes. También es cierto que no alcanza, digamos, ¿no? Cuando uno empezó este ciclo, este proceso que en algún sentido muchos países de la región iniciaron casi al mismo tiempo, uno ve después que no basta, que cosas que uno se imaginaba que era imposible de lograr para los viejos defensores de las leyes de medios, del matrimonio igualitario, del reconocimiento de la diversidad sexual y otros grandes temas, no alcanza. Nuestras sociedades piden más. Esta lógica que vos contabas del consumo, ¿no? Quieren más, ¿no? Claro, es bueno, así. No es fácil, no alcanza, digamos. Después vienen las crisis de las famosas capas medias, que cuando llegan ahí ya no valoran tanto aquellas transformaciones que tanto supimos conseguir. ¿Cómo ¿no? nos pasa a todos eso, no? A veces la memoria es esencial. Es compleja, ¿no? Para todas estas cosas. El boleto estudiantil, que lucharon, que dieron la vida muchísimos uruguayos, y hoy es algo que tenemos tan incorporado. Totalmente. Tan absolutamente incorporado. Total. Vos hablabas hace un ratito en relación al tema de los niños. Antes de eso, me voy a parar en otro tema antes. En Uruguay hay una política, por sobre todas las cosas, en los barrios más carenciados, de plazas públicas, de plazas hechas a medida del barrio. Y bueno, por ejemplo, tenemos la Liber Seregni, tenemos la Plaza de Casaballe. Estaba mirando ahora que viene la del Marconi, que viene además bella, bonita, donde la gente decide cuál es su espacio, cuál es su lugar, cuál es su pertenencia. ¿Cuánto vale para los jóvenes ese lugar? Vale muchísimo, sobre todo si es construido desde ellos, ¿no? Y desde donde ellos pudieron opinar. Recién de camino a la radio pasé por la Liber Seregni. Está preciosa. Es hermosa. A las 6 de la mañana ya hay gente jugando. Sí, es fantástico. Yo he venido mucho a Uruguay los últimos 15 años, no sé, ya le perdí la cuenta la cantidad de veces que he venido, particularmente a Montevideo. Y ese tipo de plazas son lugares muy especiales. También hay que reconocer, permitime que te lo diga, que los jóvenes también se reúnen en otros sitios. Sí, claro. Y creo que esa indagación, ese conocimiento de dónde también están, es fundamental. No solamente para encontrarlos, para llegarles a él, en materia de política pública, sino también para comprenderlos más, ¿no? Pero ese tipo de plazas son fantásticas. Es increíble cómo hablan los jóvenes de repente o cómo se expresan. Yo vivo en una ciudad chica del interior. Y entonces, bueno, el club cambió. El club que fue de toda la vida de los jóvenes cambió. La plaza se remodeló. La plaza es horrible, realmente, es muy fea. Y los jóvenes se apartaron de la plaza y del entorno. Entonces rodean y se sientan en los cordones de las veredas o en los porches, pero no ingresan a ese lugar que ya no les pertenece. No les pertenece. Y digo, claro, uno tiene que saber leer esas cosas. Sí, es un desafío. Nosotros insistimos mucho desde la organización, que nosotros trabajamos con los 21 gobiernos de la región, insistimos mucho en los procesos de investigación, no como una cuestión para la academia, para decir, bueno, analicemos, reflexionemos sin sentido, sino conocer lo que están sintiendo, lo que están pensando, cuáles son los lugares que ellos reconocen como propios, y para llegarles un poquito más, para comprenderlos un poco más. Creo que hay un proceso de incomprensión muy grande. Siempre pongo el ejemplo de cuando se empezó a trabajar muy fuertemente el tema de salud sexual y reproductiva, y había un convencimiento generalizado de que las chicas y los chicos se embarazaban porque no tenían acceso, ni información ni acceso a servicios de salud. Esto es preservativo. Sí, las pastillas anticonceptivas, la del día después, todo. Y lo que quedó demostrado que la mitad de los embarazos adolescentes, sobre todo en los sectores más vulnerables, era deseado, porque era el modo que tenían las chicas, o las gurisas, o las pibas, de formar una familia, o de protegerse, de que dejen de abusar de ella. Tener un chico en brazos implica que en el barrio nadie te toque. De otra forma. Tener una chica, estar embarazada implica dejar de ser la que lava los platos, dejar de ser la que deja de ir a la escuela para cuidar a tu hermanito chiquito. Entonces, es un sistema de protección. Esa comprensión, a veces desde los sectores políticos se dicen, no, los jóvenes quieren tal cosa. ¿Por qué no vas y le preguntás? Andá y preguntale, no es tan difícil. Hoy en día es barato investigar. Andá y preguntale qué piensan, preguntale qué sienten sobre tal tema. Son caminos que
que a nosotros nos gusta que los países recorran porque implica reconocerlos más y tener más herramientas, ¿no? Hace un poco leí una nota muy buena de un centro de estudios argentino, periodismo.org, que hacía un estudio sobre las notas periodísticas y los jóvenes. Solo en el 4% de todo el tipo de producción periodística que se hace sobre juventud aparece la voz de un joven. En el 96% de las notas se habla de juventud. Te estoy hablando de la noticia de un acto de delincuencia, una noticia de tendrías contenido. Que venir los viernes por aquí, ¿eh? Vamos, vengo. Tenemos una tertulia joven a las no cuando me inviten vengo. No sabes lo que es, pero tenés que venir así como con escafandra. Bien, no hay problema. Son libres acá, ¿eh? Me parece muy bien. Son libres y además son protagonistas, que es lo bueno. Qué bueno. Alejo, uno de los programas, el programa del Frente Amplio, o sea, la continuidad de este gobierno, propone el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Tú hablabas de eso, de los chicos que tienen que hacerse cargo, ¿no? De la persona que está enferma en la casa, de la persona que tiene dificultades, y eso de alguna forma le impide su crecimiento personal. Bueno, este es uno de los proyectos que Uruguay está encarando, si llega a ganar el gobierno del Frente Amplio, que lo encaró España, por lo tanto lo tendrás muy cercano. Ahí yo creo que hay dos aspectos centrales, cuando se habla de yacimientos de empleo, ¿no? Que es esta cosa de, bueno, ¿dónde está el cardumen de empleo? ¿No? ¿Por dónde se está moviendo? ¿O dónde están esos pozos de petróleo con trabajo? Creo que hay dos aspectos que son centrales. Uno tiene que ver con el cuidado, particularmente en sociedades como la española o uruguaya, que son sociedades más envejecidas que Ecuador y, no sé, y Costa Rica y Honduras. Y el segundo aspecto tiene que ver con el tema del medio ambiente. Creo que el medio ambiente, si lo tomamos en serio, el cuidado del medio ambiente puede generar una cantidad de puestos de trabajo inmenso. Pero vamos a lo que me preguntas. El sistema de cuidados es un sistema que hace no solamente a una necesidad, sino a una obligación moral que las sociedades tienen, particularmente la sociedad como la uruguaya. ¿Sabes qué cuesta que se interprete de esa forma, no? Sí. Uno lo escucha y escucha como que la gente, no sé, bueno, algo que viene, que va a ser. Y en un aspecto, si hay gente a la que le preocupa tanto que los jóvenes delincan o que haya adolescentes en situación de calle y tal, pensar en la solución de los viejos es también la solución de los jóvenes. Entender que somos una sociedad cohesionada o una sociedad interrelacionada implica que pensar en uno sea pensar en el otro. Esto siempre lo digo cuando se habla del tema del sistema de seguridad social, ¿no? Claro. Si los pibes no tienen trabajo hoy, a vos y a mí la jubilación no la va a pagar nadie. Entonces, esa solidaridad intergeneracional, que es difícil de ver para una sociedad ávida de consumir hoy, mañana, de cambiar el teléfono, de no sé qué, de no sé cuánto, pero los gobiernos no pueden ver la realidad de esa manera. Pues si los gobiernos ven la realidad de esa manera, perdón por la palabra, la cagan. Claro. La tienen que ver en el mediano y en el largo plazo. Y en el largo plazo, establecer un sistema de cuidado hacia las personas adultas, no solamente hacia adultos mayores, no solamente es una cuestión de dignidad, de reconocimiento y de agradecimiento y una cuestión moral, sino también es al mismo tiempo generar un sistema de nuevos empleos para un montón de gente que tiene mucha capacidad de hacerlo, para enfermeras, para cuidadores, para médicos, para terapistas. Entonces, y eso hacerlo desde el punto de vista público es también el reconocimiento de la solidaridad intergeneracional, que creo que es fundamental constituir. Y el tema de la baja, el famoso y el bendito tema de la baja, tiene mucho que ver con eso. Que nadie crea que las cosas son compartimentos estancos. ¿Entendés? El no a la baja, el sí al cuidado, el sí al respeto intergeneracional y a la solidaridad intergeneracional, me parece que hacen a países mejores. Y que ese es el debate. Lo que no se está discutiendo si sí a la baja o no a la baja. Bueno, sobre tal punto tengo tal parecer. Si sí al cuidado o no al cuidado. Sobre tal punto tengo otro parecer. Sobre sí al acceso libre y sano de determinados estupefacientes, sí o no. Sobre se está discutiendo, me parece, una sociedad que va hacia un lugar o va hacia otro. Ese es el debate central en estos tiempos, estas discusiones que se dan hoy en Uruguay. Lo que sí me gusta, y no sé si lo habrás apreciado con el tema del no a la baja, o del tema de la propuesta de la baja de la imputabilidad, es que se unieron pibes de todos los sectores políticos. Total. ¿Ok? Entonces, los blancos dijeron, esto está en contra del pensamiento de Wilson, los colorados dijeron, esto va en contra del pensamiento de Valle, están todos juntos, trabajando, unidos, luchando para que esto no le suceda a la juventud. Enfrentándose a los adultos, además, y a sus propios partidos, que son los que plantean esta idea, y eso me parece muy bueno para el país, ¿no? Sin dudas. Esto me parece que hace crecer y que hace instalar una juventud que hoy quiere defender algo y que va a seguir defendiendo. Mira, desde la OIJ siempre nos mostramos en contra de que estos tipos de temas, que son temas polémicos, difíciles, que además en general surgen habitualmente a partir de un crimen que tiene mucho impacto en los medios de comunicación, entonces la gente dice, no, a la casa de los jóvenes, ¿no?
Entonces siempre nos Lo que opusimos. pasa es que acá, por ejemplo, el BID habla de que tenemos una percepción de inseguridad. Sí. Sin embargo, acá ha instalado una sensación fuerte Sí, en algunos sí. sectores, en algunos lugares. Si uno ve la cantidad de delitos por habitante o la cantidad de homicidios por habitante que hay en el Cono Sur particularmente, los 4 países con más baja tasa de homicidio y de delito de la región son Costa Rica, Uruguay, Chile y Argentina. Y paradójicamente son los 4 países que encabezan la sensación Claro. o el temor de sus ciudadanos. Tema para analizar, medios de comunicación, muchos temas no nos vamos a meter en ese tema, pero sí sobre el tema de la baja, nosotros siempre decimos que no es bueno que durante una campaña electoral, donde en general, por lógica, los mensajes se polarizan, las posiciones se ponen muy enfrentadas, debatir un tema como la baja puede ser entrar en un encerrón. Pero la verdad que lo que vos comentás en torno a cómo sectores blancos y colorados, sectores de esos partidos se han manifestado en contra a la baja, habla de una madurez política espectacular. Cualquier partido político dirían, pero ¿cómo puede ser que tengamos el enemigo en casa, digamos, que se nos ponen en contra de lo que nuestro candidato opina? Pero bueno, en la fórmula presidencial de un partido, el candidato a presidente opina una cosa, el candidato a vicepresidente opina otra. Desde fuera, yo no puedo dejar de reconocer la diversidad política y el valor que eso tiene en términos políticos, de madurez política hacia dentro de cada uno de esos partidos. Y por otro lado, puedo estar contento de que eso ocurra, digamos, porque me parece que a pesar de haber sido en el contexto de una campaña electoral, se demuestra que no todo se polariza y que hay posiciones en las cuales uno es intransigente. Yo hasta acá llego, soy blanco, soy colorado, soy verde o soy azul, pero estos temas de acá no pasan. Y creo que está bien, creo que está muy bien y es algo que reconocemos y creo que hace a un debate mucho más rico sobre el tema que el que puede ser si lo metemos adentro de Boca River o de Nacional o Peñarol, ¿no? Esto no es Boca River Nacional, hay grises en el medio y hay temas en los que avanzo y temas en los que no. Y creo que el tema de la baja es un tema en el que ir con negros y blancos me parece que puede ser un problema. Y van más allá todavía, porque ellos dicen, bueno, hoy con el no a la baja. Mañana queremos aportar a cómo solucionamos el tema. Y a mí sí me da que ese grupo que empieza a trabajar, que empieza a negociar entre sí con sus diferentes posturas, bueno, puede llegar a más, ¿no? Puede llegar a involucrarse cada vez más en otros temas que justamente hacen a la juventud o al país que quieren y hacia el que vamos. Porque en definitiva tú hablabas del sistema previsional. Bueno, ellos nos van a gobernar. Sin dudas. Y queremos lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que alienta y ya te digo lo que crea acá esta tertulia de los viernes, que es algo muy loco, ¿no? Todavía lo tenemos a esto entreverado en el medio. Sí, y es mucho más dramático cuando en determinada situación social un pibe deja la escuela, es mucho más dramático que si lo hace en otro. Estamos de acuerdo. O sea, en un ámbito, bueno, no, tu hijo no tiene ganas de estudiar, bueno, más temprano que tarde va a llegar a algún lugar. Más lindo, a la madre le gustará más, le gustará menos, pero hay sectores sociales en donde si el pibe no va a la escuela, el drama es mucho mayor, ¿no? Entonces, recuperar ese lugar para el liceo, sea con tizas del siglo XXI o con lo que son las tablets, digamos, Sí. o con lo que fuese, creo que es fundamental, porque ya el problema no es tanto antes, bueno, terminé el secundario, antes con el secundario conseguías trabajo. Hoy en día el secundario solo te asegura una alta probabilidad de no ser pobre, a lo sumo. Es que la A lo sumo eso, competitividad es ¿no? cada vez mayor. Totalmente. Es lógico. Pero ahora, si nos ponemos a pensar, ¿no? Yo muchas veces lo pienso. Yo estudio mucho más ahora de lo que estudiaba cuando iba al liceo. Estamos de acuerdo. Y hoy me siento muchísimo más entusiasmada, inspirada para estudiar porque estudio para hacer lo que quiero. Entonces, en definitiva, me parece que coincido con Alejo en ese punto, ¿no? También nuestro árbol de la vida como países tiene algunas marcas del incendio que ha pasado. Viste que los árboles después cuando los cortan se le ve cuando hubo un incendio, cuando Sí, hubo... señor. Las huellas, Y ¿no? hay huellitas en nuestra sociedad que dejan algunas marcas complicadas en términos Y que de nos va a desconexión, en términos de... De trauma. Esperemos que el tiempo que vivimos sea un tiempo más verde y no negro, digamos, que Más no tengo dudas. integrado, para que podamos Exacto. de alguna forma borrar las huellas. Alejo Ramírez, secretario general iberoamericano, bueno, de la Organización Iberoamericana de la Juventud, en este Día Internacional, soñá unos minutos, soñá con lo que querés, soñá con lo que se puede, con lo que se debe hacer por los jóvenes. Bueno, creo que un poco los sueños que uno tiene los he manifestado y agradecer por la entrevista y sentirme tan cómodo y tan a gusto con ustedes. La verdad que es un inmenso placer estar en la radio. Y creo que el principal aspecto se ha dicho, que tiene que ver con escucharlos más, con entenderlos más, con pensar lo que les pasa y no ponerlos dentro de una caja
estigmatizarlos o simplificarlos. Son de una riqueza y de una complejidad inmensa. Son tan distintos una persona de 18 años como otra persona de 18 años, que uno vive en una esquina y el otro vive enfrente. Pueden ser tan distintos que si la sociedad dejara de hablar tanto de la juventud y empezara a hablar mucho más de las juventudes y de los pibes, los gurises, los rapáis, o como le queramos decir en cada uno de los lugares, creo que el desafío de cada 12 de agosto, así como cada día de la madre es acercarse, darle un beso y decirle que uno la quiere, el Día de la Juventud creo que es qué esfuerzo vamos a hacer para entenderlos y reconocerlos mucho más. Ese es tal vez el principal sueño que tengo, ¿no? Que si damos ese paso en entenderlos, escucharlos, comprenderlos y actuar en consecuencia, me parece que estamos dando ya un granito de arena que al menos no aporta que estén peor. Porque creo que muchas veces, cuando se mueven las fichas, queriendo hacer el bien no se hace necesariamente el bien, y eso los jóvenes lo sufren. Así que si tuviera que soñar, cosa que hago permanentemente, porque si no, no estaría en este trabajo a 10.000 kilómetros de mi familia, es que se los escuche más, que se los tenga mucho más en cuenta. Y bueno, que se cumpla, te digo yo desde acá, y bueno, cualquier viernes que andes por Uruguay, caete a las 11 de la mañana, acá hay un poco de... Te voy a sorprender, te voy a sorprender. No, pero vení, te va a gustar, Dale. Te digo que te va a gustar muchísimo más. Comentábamos y nos reíamos hace unos días. Estuvimos por acá eran 4 frente amplistas. Sí. Y un solo blanco, porque le habían faltado 3 compañeros. Aún así convivimos con tan solidaridad que uno de ellos se cayó para darle lugar al compañero y no se sintiera tan agredido. Pasan estas cosas. Sí, seguro que pasa. Además, cada uno tiene cada cuentos, ¿no? Y cada uno viene de cada lugar y trae su historia, y eso está bueno mezclarlo. Total. Yo te espero. Estaré por acá. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Amigos, hacemos una breve pausa. Viene nuestro compañero Juan Carlos Laurenzo y en instantes retornamos.